Estamos acá para finalizar la lectura oficial de Mirar la discapacidad de Rosemary Garland Thompson. Después de un par de sesiones de conversación alrededor de lectura y un par de, esta sería la segunda sesión de haciendo las cosas al revés, pues, leyendo después de la discusión para atravesar el texto de Garland Thompson en un vuelo de pájaro y bueno, creo que con suficientes tips como para volver a la lectura con más calma y profundidad, eh, con la idea que me entusiasma a mí de que quienes hagan este recorrido con nosotros, ya sean diferidos, en las sesiones que quedan grabadas, eh, pueda aplicar esta lectura a otras imágenes, ¿no? Y a otros ámbitos culturales, sobre todo el latinoamericano. Em, Esa es la idea, ¿no? Que esto vaya contaminando otros discursos y que otros discursos vayan contaminando a esto, etcétera. Eh, Hace un rato hablé con Sandra Vivas, no va a poder estar hoy porque está en Francia en un horario muy distinto y están en el Festival de Animación de Annecy y me contó que pudo hacer un comentario sobre la representación de la discapacidad en el cine a partir de la lectura de Garland Thompson. Así que, bueno, me emociona mucho que siga Sandra haciendo mención de estas cosas cada vez que le dan una oportunidad. Em, También, bueno, Ana Sofía, que va a ser nuestra próxima entrevistada, tampoco va a poder estar, pero está muy pendiente de la grabación de hoy. Así que también tengo, las tengo muy presentes. Entonces, bueno, habíamos quedado en las metáforas espaciales, resumiéndolo, porque ellos fueron mencionando eh, en el primer ciclo del texto. Como lo mencioné la vez pasada, el texto de Garland Thompson es como en espiral. Ella rápidamente exponer una primera pasada y luego le da una segunda vuelta de más profundidad y una tercera. Ya estamos aquí como en la mitad de la segunda lectura eh, y empieza a dejar de ser un texto lleno o rico en imágenes para hacerlo en análisis, ¿no? Entonces, bueno, como recordatorio de si se puede resumir o equiparar cada uno de los modos de lectura que reconoce Garland Thompson con metáforas espaciales. Está lo maravilloso que hace que el espectador mire hacia arriba con asombro, la diferencia, en este caso la discapacidad. Lo sentimental mira desde abajo, mira hacia abajo, exacto, mira desde arriba hacia abajo, con benevolencia. Lo exótico mira a través de la distancia, ¿no? A través de una amplia extensión, enfatizando la extrañeza de ese objeto lejano, o este cuerpo lejano en este caso. Y lo realista sugiere la asiduidad, ¿no? Estar alineado con el objeto en el mismo nivel. Eh, Estas metáforas espaciales también involucran emociones que estas retóricas generan en el espectador, que son asombro, benevolencia, extrañeza y empatía. Vamos a hablar sobre eso.
Ok, Javier, ¿puedes pasar la siguiente imagen? Ok. Uno de los conceptos importantes que desarrolla Garland Thompson en este ensayo, que después usa en toda su literatura sobre la representación, incluyendo el libro Staring, que es un tratado mucho más extenso y profundo sobre la mirada a partir de estas nociones, en el que ella toma una postura, digamos, más aliada con la mirada sobre el cuerpo con discapacidad, en la que ella ve potencial político detrás del acto de la mirada insistente, ¿no? O la mirada fija. Aquí volvemos a caer en la complicación de la traducción, de que en inglés hay muchas palabras para denotar formas y tipos de mirada. Eh, pero bueno, hemos logrado sortearlo, ¿no? Entonces, la mirada fija o el stare, ¿no? El able stare, como le llama Garland Thompson, ¿no? La mirada de la persona sin discapacidad sobre el cuerpo con discapacidad. Eh, es el concepto, digamos, bueno, además de los cuatro modos, es otro concepto novedoso para hablar de este tema, inspirado directamente en el feminismo, no solo como una referencia teórica, sino como el ámbito cultural y académico del que originalmente viene Garland Thompson. Garland Thompson cuenta que ella llegó a los estudios de la discapacidad y a una posición política sobre la discapacidad, a pesar de ser una mujer con discapacidad toda su vida, llegó a esto ya de adulta gracias al feminismo. Entonces, así como McGruber tiene una gran inspiración en el feminismo y la teoría queer, directamente también en Garland Thompson, creo que esa escuela de Garland Thompson de tomar esos conceptos de teoría queer y de feminismo y usarlos para la discapacidad, eh, es un ejemplo de eso, pues, en este texto. Entonces, Garland Thompson aquí es uno de esos momentos en que habla en primera persona, identificándose como una persona con discapacidad, ¿no? Hablando de la experiencia vivida, más allá del discurso académico. Y ella dice que, como sabe cualquier persona con una discapacidad visible, ser observado es una de las experiencias sociales universales de la discapacidad. Si hay algo que todos, sea la condición que tengamos, mientras sea visible, podemos compartir la experiencia de sentir las miradas de la gente en público. Entonces, esa contradicción de la que habla Garland Thompson, de que el cuerpo con discapacidad atrae miradas naturalmente, también todas esas personas que se permiten esa mirada tienen una clara idea de lo ofensiva que puede ser, ¿no? Y entonces por cortesía, por educación, por tabú, se evita esa mirada. Este, lo que dice Garland Thompson en este y otros textos es que el potencial de la fotografía es permitir esa mirada, que más adelante ella llama la licencia para mirar. Eh, Cuando alguien está en el acto de observar una fotografía, lo puede hacer desde el absoluto anonimato. Y, y ahí opera distinto las políticas de la mirada que como lo harían en público. Entonces, eso, aquí Garland Thompson habla de la mirada prohibida, esa que se le evita a los niños que practiquen con los extraños en la calle. Eh, entonces, bueno, esto de la mirada fija está inspirado en la mirada masculina del feminismo. Y como esa misma habla de una coreografía
visual se establece entre por lo menos dos elementos, un espectador que mira y un objeto de la mirada, ¿no? Un cuerpo objeto de esa mirada. En esa dinámica binaria, como en toda dinámica binaria, hay una relación jerárquica, hay una relación de poder desigual. Eh, que de alguna manera, y en términos muy Foucaultianos, ¿no? Produce la discapacidad como fenómeno eh, cultural o visual. Eh, esa mirada insistente de uno sobre el otro separa al otro eh, del conjunto de los mortales, por decirlo de alguna manera. Pasa a la siguiente lámina, por favor, Javier. Aquí hay una pequeña, ¿cómo se dice? Un recorrido de las palabras para hablar de formas de observación, para identificar por lo menos dos grandes formas, que son las casuales o desinteresadas y las que son persistentes y cargadas, digamos, de lo ideológico, de lo erótico, de la otra edad, eh, esas lecturas, no sé, esas miradas con juicio, esas miradas que proyectan y que construyen al otro, versus miradas que simplemente están por ahí de paso, ¿no? Que no son incómodas. Entonces, Carl Thompson habla de la mirada fugaz, que es el glancing, vistazo, glimpsing, escaneo, scanning, e inspección, surveying. ¿No? Son todas formas de, de, de vistas rápidas, ¿no? De reconocer de repente espacios, circunstancias, más que cuerpos. Aquí hay una interesante diferencia entre la mirada masculina de la que habla el feminismo y la mirada insistente sobre la discapacidad. Entonces, aquí ella dice que la diferencia es que la mirada persistente sobre el cuerpo de la mujer es objetificadora del cuerpo entero, ¿no? De la mujer como concepto, siempre desde el placer masculino. Pero el mirar fijamente la discapacidad, el staring, responde algo más a una curiosidad que puede ser más o menos morbosa, mórbida, y que se concentra intensamente en lo que Garland Thompson llama el significante físico de la discapacidad, es decir, la parte visible, la marca de la diferencia. Y ella cita aquí las imágenes que se concentran en el gancho protésico, la manga vacía, la carne cicatrizada, el ojo desenfocado, la extremidad temblorosa, una especie de fetichismo respecto a la diferencia muy puntual, cuando es así de puntual y visible. Eh, Me recuerda esa lista mm, complaciente que hace Bob Flanagan en su poema Why, en la que él habla de todos esos elementos de ferretería que de alguna manera se vuelven prótesis eróticas para él. Eh, pero bueno, ya vamos a hablar de Bob Flanagan más adelante. Eh, ok, puedes pasar a la siguiente lámina. Aquí vamos a leer este párrafo, me parece lo más eficaz. Mirar fijamente es la relación social que constituye la identidad de la discapacidad y da significado al impedimento al marcarlo como aberrante. Aquí se está hablando en términos del modelo social de la discapacidad que diferenciaba el impedimento como bueno, sí, el impedimento sensorial concreto que genera una situación de desigualdad de acceso, ¿no? Y la discapacidad como lo cultural alrededor de este impedimento concreto, ¿no? Entonces, según el modelo social de la discapacidad es este envoltorio cultural que se hace alrededor de la diferencia corporal.
Entonces, el significado que se le da al impedimento en nuestra sociedad actual es el de discapacidad, que es el equivalente a lo aberrante. Es decir, la discapacidad no está enmarcada en el discurso de la diversidad, sino en el discurso de lo patológico, ¿no? Y bueno, evidentemente los modelos más recientes desafían este concepto y justamente enmarcan la discapacidad en el modelo de la diversidad. Eh, que es un poco lo que hace, según Garland Thompson, eh, la retórica de lo realista. Entonces, la discapacidad siempre está tratada de ser contenida visualmente, ¿no? Como vista en los términos en los que no incomode a la sociedad. Muchas veces el trabajo de los artistas es revertir esto y justamente mostrar lo que incomoda, como también vamos a hablar hablando del modo exótico. Entonces, esta discapacidad siempre siendo contenida visualmente está a punto de estallar, a punto de revelarse. Y esa revelación de la discapacidad fuera de esos términos contenidos es algo que perturba el orden social, para bien o para mal, ¿no? Porque también Garland Thompson después habla del potencial político evidente de perturbar el orden social, sobre todo cuando el orden social es un orden que discrimina a todos excepto a un imaginario sujeto que es hegemónico. Eh, entonces, justamente la dinámica de mirar con insistencia, separando al otro, es una de las herramientas fundamentales para la cultura hegemónica de determinar lo que es normal y lo que es diferente. El que es normal mira asombrado la diferencia, y la diferencia simplemente es mirada y no tiene voz, digamos, en esta dinámica, de alguna manera, según se use, ¿no? Según la retórica a la que se pliegue. Entonces esto es lo que construye y sostiene el estigma alrededor del cuerpo con discapacidad, es la mirada insistente. Entonces ahí se puede entender el potencial tanto de reivindicación como de opresión que tiene la fotografía con esa licencia para mirar que ya mencionamos. La mirada insistente desde la retórica que venga mantiene una exclusión de las personas con discapacidad, aquí dice, la comunidad imaginada de lo plenamente humano. Eh, digamos que hay un concepto restrictivo de quién califica como simplemente lo humano, lo normal, lo no identificado. Y, y esa mirada que separa mantiene el cuerpo con discapacidad como fuera de ese proyecto imaginario de lo que es el ser humano, los límites de lo que es y no un ser humano válido, etc. Entonces, la mirada insistente es una de las prácticas culturales que crea la discapacidad como un estado de diferencia absoluta. Más allá de un espectro, es una diferencia absoluta con el resto. En lugar de simplemente como una variación más en la forma humana, una variación natural que siempre ha existido y siempre existirá. Siguiente lámina, por favor. Esta es una de las grandes contradicciones de las que habla Garland Thompson y muchos otros teóricos, que es que en el mundo occidental hay este fetiche de la mirada sobre las personas con discapacidades, ¿no? Están permanentemente siendo exhibidas, pero esa visibilidad es a veces inversamente proporcional a, al verdadero poder político que, que tenemos, ¿no? Como colectivo. De ahí la importancia de identificar retóricas alrededor de la representación, porque muchas veces se busca una representación simplemente cuantitativa, ¿no? Ser más vistos. Pero lo que eh, estudia, bueno, McGruber mucho más profundamente, con mucha más extensión, es que ser más visibles, más espectacularmente visibles a veces, no necesariamente es un camino hacia la igualdad política, ¿no? Y
hay que concentrarse también en la cualidad de esa representación, las intenciones detrás y también desde cuáles, eh, ¿cómo se dice? Lugares de enunciación provienen. Siguiente. Aquí, bueno, enumera una cantidad de emociones siempre exaltadas que genera la discapacidad y que proyectan sobre esas miradas insistentes sobre los cuerpos de personas con discapacidades. Asombro, desprecio, terror, deleite, inspiración, lástima, risa y fascinación. De alguna manera es como que lo maravilloso y exótico ha sido una lectura siempre sobre los cuerpos con discapacidades eh, en una relación mayor o menor con los otros modos, pero percibo en Garland Thompson ese entendimiento, ¿no? De que siempre hay una lectura extraordinaria de la discapacidad. Siguiente, por favor. Ajá, bueno, lo que habíamos adelantado un poco antes, la fotografía autoriza la mirada fija y justamente de la naturaleza, no solamente de cómo funciona, sino de la razón de ser de la fotografía. Las fotos se toman para ser observadas. Entonces, la fotografía del cuerpo con discapacidad, en ausencia de la persona con discapacidad y los tabúes que puedan existir alrededor, exagera y mantiene convenciones de exhibición que hacen que la discapacidad no tenga una voz de respuesta, ¿no? O una coautoría en esa definición de sí mismo, en los modelos más clásicos, que insisto, los artistas desafían con mucho éxito. La siguiente lámina, simplemente un recordatorio de esa licencia para mirar que supone la fotografía del cuerpo con discapacidad. Siguiente lámina. A partir del apartado 4, Garland Thompson una vez más insiste, ¿no? Me parece curioso su estructura o su método pedagógico. Insiste en la discapacidad, en las cuatro retóricas, y básicamente vuelve a las mismas imágenes en general. Después se alarga el tema de los realistas, pero que podemos llegar ahí. Quizás es el más aburrido e intuitivo de los modos y no tenemos que dedicarle tanto tiempo, pero a mí me gustaría terminar para disgusto de Robert McCruger con un apartado sobre Judy Human, que en este ensayo queda de alguna manera como el estereotipo máximo del modelo de representación realista post derechos civiles para las personas con discapacidad. Ok, entonces estamos aquí en otra vuelta sobre los cuatro modos. Lo maravilloso eh, que siempre nombra a Garland Thompson de primero, quizás es lo que trae más, arrastra más modelos premodernos, ¿no? Premédicos, prefotográficos del cuerpo con discapacidad. Y es este entendimiento del cuerpo con discapacidad como un mensaje de los dioses que puede ser entendido como un augurio para bien o para mal. Y esto coincide con muchas religiones y, y mitologías. Aquí, por supuesto, Garland Thompson menciona la mitología griega y a Shakespeare, pero se puede hablar de mitología yoruba, mesoamericana, egipcia, eh, que son, no estoy diciendo por mencionar culturas, sino que tienen particularmente lecturas interesantes del cuerpo con discapacidad, incluso de los indígenas venezolanos, o el folclore indio del hinduismo, etc. Pero bueno, se puede hablar de los grandes arquetipos discapacitados de la mitología, como Edipo, Tiresias, y ella menciona también el maravilloso Ricardo III de Shakespeare, que si bien era una persona con una discapacidad histórica, ¿no? Documentada históricamente,
la exageración monstruosa del personaje, equiparando la deformación física a la deformación espiritual, es un parte del legado de Shakespeare, para bien o para mal, sobre la discapacidad, y se ve reflejado en la construcción del personaje de Quasimodo, también en la literatura francesa, y uno de los primeros personajes abyectos con discapacidad que existió en el cine, el jorobado. Entonces, esta adaptación moderna, esos mitos, está en el espectáculo de fenómenos circenses de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en los que Garland Thompson es una gran experta. En el caso de lo maravilloso desde el espectáculo de Freaks, a veces más, a veces menos, los artistas o sujetos de objetos de visibilidad, digamos, tenían más control sobre lo que representaban, porque usaban estas retóricas para generar un interés en el público, porque al final vivían de este interés del público, ¿no? Entonces, es lo que atraviesa también todo el texto de Garland Thompson, hablar de que siempre hay un interés económico en esas retóricas, convencen de alguna manera a que haya un intercambio monetario. Y bueno, este género de fotografía capitaliza estas diferencias físicas, aprovechándose todo este bagaje mitológico, digamos, del inconsciente colectivo sobre la discapacidad para generar el asombro y la admiración necesaria. Pasa a la siguiente. Si es necesario, después podemos volver a la anterior, donde está la imagen de Charles Street, de la que habla Garland Thompson, pero también, bueno, podemos imaginarnos más ampliamente esos conceptos, ¿no? Porque algo que se repetía en un modo de representación institucionalizado en la fotografía victoriana de Fricks era que las mismas características del retrato victoriano se usaban de manera que lo ordinario y lo extraordinario coexistían casi sin costuras. Y eso es lo que generaba el exacto efecto de extrañeza y reconocimiento que de alguna manera genera el morbo de mirar. Entonces, es siempre una puesta en escena en la más cotidiana de las ambientaciones, en esa cosa casi kitsch, pero introduciendo un elemento de diferencia fetichizante en las marcas de la discapacidad, ¿no? Entonces, ver a personas sin brazos o sin piernas o de diferentes corporalidades haciendo cosas cotidianas como afeitarse, beber, cortar con una tijera, coser, dependiendo también de los roles de género, ¿no? Entonces es como ver a un sujeto que casi plenamente identifica una idea hegemónica del hombre o la mujer victorianos, pero que juega con lo exótico de hacer las cosas más simples y aburridas de la vida de manera extraordinaria. Eh, en vez de entender esto como una forma más de adaptabilidad de los humanos, se le da un juicio de valor como extraño a esta diferencia. Y toda la fotografía de cartas de visitas de freaks de circo de la época eh, lo evidencian. Esto era espectáculos que dentro del ámbito del circo se realizaban en escenarios mucho más burdos, pero que la fotografía, como una propia forma de expresión de este fenómeno, lo lleva a un grado más de surrealismo, digamos, por hablar en términos que usaría Sontag, ¿no? Ok, pasa a la siguiente.
Lo que después, no, la anterior, por favor. Ajá. Aquí Garland Thompson habla de que la fusión de lo extraordinario y lo ordinario es una ilusión, ¿no? Como si fuera algo falso o imposible. Quizás en un estadio o en este modo maravilloso de lectura, pero curiosamente cuando ya habla de la retórica del realismo, es como si esta fusión del ordinario y extraordinario ya no fuera una ilusión, sino una realidad, como si la discapacidad se hubiera disuelto su diferencia en la diversidad, cosa que, bueno, también hay que cuestionar y que McRoy cuestiona muy fuertemente, ¿no? El realismo sigue siendo una ilusión, quizás más todavía, porque promete algo que finalmente no es. Eh, entonces, eso, aquí en este tipo de fotografía que resalta lo maravilloso de la discapacidad, los espectadores veían un hombre común participar en actos cotidianos como escribir, comer y beber té, pero para quienes tenían brazos, la forma en que lo hacía es una manera extraordinaria de hacerlo. Siguiente, por favor. Bueno, un poco esa insistencia en que más allá de las retóricas que usemos, la fotografía en su propia naturaleza tiene esta tendencia a instruir al espectador a mirar fijamente. Ok, siguiente. Sí, aquí como digo, lo que estamos ofreciendo son claves de lectura para leer a Garland Thompson, porque Garland Thompson no se lee en 4 horas, ¿no? Pero en el patrón que ella utiliza, en esta estructura que ella utiliza, también identifico que siendo ella como es experta en la representación de los fenómenos, ¿no? De los espectáculos de fenómenos humanos, en esta actualización de su investigación, que es este ensayo, ella siempre parte de la lectura de la época de los freaks, porque es muy cercana a los inicios de la fotografía, y luego también habla de cómo esas lecturas que parecen muy arcaicas, cuando analizas imágenes más recientes, con un poco más de profundidad, te das cuenta que siguen operando. Entonces, en este último recorrido por los 4 modos retóricos, ella siempre vuelve a la fotografía de Freaks y otras fotografías de principios de siglo, como las de las marchas de caridad. Este, y vuelve a la fotografía comercial de campañas actuales, de la moda, etcétera. Entonces, aunque mucho más temprano en el texto ya hablamos de esta imagen de Hábitat para la Humanidad, ella vuelve a usar este ejemplo de cómo en esta imagen más actualizada, ya bastante ochentosa, ¿no? Pero más actualizada de, de la discapacidad en una supuesta cotidianidad, hay en el encuadre y hay en el texto inspiracional alrededor de la foto que también analiza Garland Thompson, una insistencia en mirar precisamente la diferencia. Eh, esta imagen no sería nada inspiradora si fuera una persona simplemente clavando un clavo de la manera tradicional. Entonces se instrumentaliza el cuerpo de discapacidad para darle cierto énfasis a un mensaje, ¿no? Una manera arquetípica de utilizar eh, la representación de esos cuerpos. Es una disposición que al mismo tiempo invita y autoriza a la mirada persistente. Siguiente. Esa imagen, no me acuerdo por qué está ahí, porque es exactamente la que comienza casi todo el ensayo y no me acuerdo con qué exactamente, si es con lo maravilloso, sí, probablemente, es con lo que lo está identificando. Eh, hacer énfasis en que esta no es cualquier persona, cualquier cuerpo,
subiendo, escalando una pared, sino un cuerpo extraordinario haciendo un acto extraordinario. Vamos a pasar al siguiente modo, que es el sentimental. Ahí, bueno, como vamos viendo, se va, como lo hicimos también en el resumen espacial, también hacemos un recordatorio de las emociones que pretende generar cada retórica. Entonces, la primera retórica de lo maravilloso es el asombro y la admiración, y aquí estamos ya en lo sentimental, que apela a la compasión y a la ternura. Entonces, es el modelo clásicamente infantilizador de la discapacidad. El modo sentimental, indefensa, yo no sé si eso es una palabra realmente, ¿no? Pero el modo sentimental indefensa a sus objetos. La mayoría de las veces presentando a la figura con discapacidad como un niño o una mujer. Eso me parece súper interesante y una gran raíz de la teoría CRIP, que es, se habla de la discapacidad como una identidad disminuida. Eso es lo que es el estigma, lo que el sociólogo Erving Goffman define como estigma. La discapacidad sufre enormemente de la proyección de un estigma sobre ella. Y, y este estigma consiste, es eso, ¿no? En jerárquicamente ir quitando capas de importancia e invisibilizando. Entonces, si se entiende que el sujeto hegemónico es el hombre masculino sin discapacidad, cuando un hombre eh, es sancionado culturalmente como discapacitado, una de las cosas que se hace es quitarle su condición de adulto, quitarle su condición de hombre. Entonces, eso habla también de los estigmas opresivos que existen sobre otras identidades o corporalidades como la infancia y la mujer. Es una de las razones por las que McCruger entiende la opresión sobre la otredad como un solo sistema funcionando con diferentes nombres y con diferentes excusas para marginar, pero todas insertas en el cuerpo. Entonces, eso, como que se pierden los privilegios de ser un hombre, en el caso de los privilegios masculinos, por la discapacidad que te equipara a, a niño o a mujer. En la fotografía de Freaks, más que la fotografía de Caridad, hay una identificación enorme de este discurso con la representación de personas de baja estatura, que siempre eran las que tenían quizás una carga de ficción más grande a su alrededor, que se infantilizaban y que se trataban de alguna manera como muñecos vivientes que cazaban, que ponían a tener hijos ficticiamente, o sea, decir que había familias y clanes que venían de reinos fantásticos y muy tiernos, ¿no? Como de los viajes de Gulliver. Eh, entonces, bueno, es uno de los epítomes de la infantilización de la discapacidad en la fotografía. Eh, es una forma también de quitarle la voz a las personas con discapacidad. Infante viene de una raíz etimológica que significa el que no es capaz de expresarse. Entonces, la infantilización de la discapacidad es también una manera de acallarla, ¿no? Desaparecerla, de contenerla, de evitar que sea, como dijimos, ¿no? Disruptiva culturalmente. La siguiente imagen es otra instrumentalización de... Ay, lástima que ahí no está la imagen, pero bueno, puedes regresar a la de la marcha de los Dimes, eso está muy al principio. Yo te digo, para que tengamos esa referencia ahí. Ahí baja, ajá. Esa imagen es la que está usando Berland Thompson en la lámina que me interesa. Eh, ya va, me perdí. Ok, ya estoy donde es. Ya va. Ok, perdón, me interrumpieron, pero ya estoy aquí. La instrumentalización de la infantilización de la discapacidad.
uno de los casos, bueno, el caso más arcaico es el de la fotografía de Fricks, y el caso más contemporáneo que se le ocurre a Garland Thompson aquí, aunque después habla también de esas campañas de Benetton y esas cosas, pues, pero la marcha de caridad, ¿no? Que es usar la retórica del niño que necesita una salvación, y esa salvación está en la contribución económica de caridad, que como ya expresamos, le quita responsabilidad al Estado sobre la comunidad de personas con discapacidad y deposita esa responsabilidad en la caridad, la bondad pública que Garland Thompson identifica como un valor burgués. En este caso se usa literalmente a niños o a personas que parecen niños por su altura, pero al final se trata de tratar a todas las personas con discapacidad como niños eternos, ¿no? Hay una retórica del niño eterno o el enfermo permanente. Entonces, bueno, puedes volver a donde estábamos después de lo sentimental, Javier, por favor. Aquí vuelve a decir Garland Thompson que la figura central de esta retórica de lo sentimental es el niño del cartel. Justamente el niño cuya ternura se usa para apelar al bolsillo culpable de un espectador hipotético. Eh, por más que haya una supuesta buena intención detrás de esto, sigue presentando la discapacidad como un problema que se debe resolver, manteniendo esa sombra trágica como único destino para las personas con discapacidad. Es aquí donde se usa una manipulación emocional que es este enfoque de curar o matar. Según la lógica, si tú no te involucras con la discapacidad y la sanas, el destino que queda para esas personas es la muerte, y de cualquiera de las dos maneras, la discapacidad queda fuera de una aceptación de lo que es el espectro del humano. Eh, entonces, aunque se hable de una salvación, de una protección, McRuer identifica esto como un modelo genocida, ¿no? Que es imaginar un futuro mejor solo mientras no exista la discapacidad. Cuando la persona con discapacidad muere sin la ayuda de este hipotético salvador, eso genera una ansiedad cultural, diría Freud, que es, mientras existe la discapacidad, es un testimonio de la incapacidad humana para perfeccionar el mundo, que es el gran proyecto moderno. Entonces, esta lectura involucra erradicar la discapacidad para poder levantar el proyecto moderno. Ok, vamos a la siguiente lámina, que ya vamos a lo exótico. Volvemos a mostrar esta imagen de la época de fotografía de Fricks, que unos niños, no sé de dónde vienen, pero también étnicamente diferenciados, racializados y con una condición de vitiligo, son fotografiados y son narrados desde el entendimiento del exótico para generar fascinación, extrañamiento y curiosidad. Entonces, es una fotografía que, aunque insiste en la diferencia, maneja esa diferencia de una manera domesticada, eh, de una manera que es fácilmente asible por el otro y que invita a la mirada sin consecuencias. Eh, entonces, bueno, acá se buscaba una condición corporal que no necesariamente es de discapacidad, pero sí de diferencia, como es el vitiligo. Por sí solo no era suficientemente llamativo para generar una conmoción al espectador, y se le agrega este mito de lo exótico, como desde lo etnográfico, eh, y se les hace pertenecer a una especie de tribu o de subespecie de la humanidad, ¿no?
para generar más interés, más flujo, ¿no? Y aquí se ve, bueno, los cercanos que pueden operar el modelo exótico y sentimental en el espectáculo de los freaks victorianos. La fotografía que, de nuevo, resalta la extrañeza, pero a diferencia del modelo sentimental de caridad, renuncia a una interpretación médica y se va más bien hacia una interpretación sensacionalista, amarillista. Eh, Mientras más se distancian estos sujetos de la supuesta normalidad, más se reduce su capacidad de producir simpatía, que es un efecto no esperado cuando se está justamente explotando la diferencia de personas como objetos de curiosidad. Siguiente lámina, por favor. Y caemos en Bob Flanagan, que es fundamental porque, bueno, su historia de vida desafía primero que nada la lectura y la sentencia médica sobre su propia condición de la eh, fibrosis quística, y él atraviesa de alguna manera todos los modos de representación en su carrera, desde que antes y después de poder controlar su propia imagen. Fue un niño cartel en los años 50 y luego fue el epítome del modelo transgresor de la discapacidad en los años 80 y 90. Eh, y también acá es el único artista que Garland Thompson menciona, un artista con discapacidad que genera su propia imagen y que establece sus propios términos para hablar de su cuerpo y de su condición, pero además usando todos los clichés de todos los otros modos de representación. Es un personaje que a mí personalmente me obsesiona y que McGruber le dedica una enorme extensión de su libro, justamente para hablar de Garland Thompson y para criticar eh, ciertas posturas muy conservadoras de repente que McGruber, siempre muy radical, identifica subyacentes en este texto en particular de Garland Thompson. Eh, Bob Flanagan eh, se apropia de la retórica del exotismo y la usa él mismo sobre sí mismo en diferentes prácticas visuales, ¿no? Performance, autorretratos y películas, siempre autobiográficas, siempre entendiendo el cuerpo y la enfermedad desde su propia y singular experiencia. Eh, y trabajando las delgadas líneas que separan lo médico de lo fetichista, lo erótico de lo artístico, etc. Eh, Busca articular una conexión sensacional, perturbadora y a la vez conmovedora entre el masoquismo, el dolor y la discapacidad. Lo que la fotografía médica tradicional insistía en patologizar y lo sentimental identifica con el sufrimiento, Bob Flanagan lo convierte en una fuente de placer y de alguna manera se apropia no solamente de la cámara y de la retórica, sino de los propios estigmas proyectados sobre su cuerpo y lo utiliza como herramientas de liberación. Eh, Aquí, bueno, el uso de Bob Flanagan del humor es fundamental como herramienta contestataria y termina él, al no tomarse demasiado en serio su identidad, ¿no? O su identidad deteriorada, lo que hace es una gran parodia de todos los demás discursos, ¿no? Autoparodiándose. Y ahí se intersectan pues imágenes culturales como el superhombre invencible, la estrella de la pornografía y el enfermo, todo fusionado en una sola imagen 100% construida y 100% que genera una
que pone una distancia casi hostil con, con la normalidad. Em, Así, bueno, Bob Flanagan, más allá de las retóricas fotográficas, porque precisamente fotógrafo no era, usa los atributos materiales y visuales de la discapacidad, de la medicina, del sadomasoquismo, en una estética única en la que se pierden las fronteras entre una cosa y la otra, siempre con la intención de incomodar al espectador. Y después hay que hacer ese pequeño debate si esa intención de incomodar es precisamente la que más potencial tiene para el cambio político en una sociedad democrática, ¿no? Es algo que habla Garland Thompson y que discute mucho Robert McGruber. Aquí también Bob Flanagan responde a la infantilización de los cuerpos con discapacidad que los desprovee de una sexualidad y se vuelve un individuo hipersexual desde su misma situación de vulnerabilidad. Y esa vulnerabilidad voluntaria e involuntaria, porque viene de una condición, pero también de una posición de sumisión, es una forma de él tomar el control de su imagen y de su destino. Eh, Esta es la máxima representación del modelo exótico de la discapacidad. Recurre agresivamente a lo exótico para contrarrestar, ¿no? como un antídoto, la retórica del sentimentalismo y renunciar incluso a la admiración por lo maravilloso. No me interesa que me admires, sino que te choque y que eso te haga replantear eh, otra vez el entendimiento que es y que no es humano, hombre, sexual, cualquiera otras eh, categorías normativas. Siguiente. Aquí hay un apartado que habla también del creciente desde los años 90 uso de modelos con discapacidades en la pasarela, en el diseño de moda, en las campañas publicitarias de moda, que hay dos grandes vertientes, ¿no? Desde lo exótico, que es los cuerpos con discapacidad simplemente son aprovechados en tanto su condición de novedad, ¿no? Para siempre sorprender con originalidad, sin un discurso de inclusión, sin un discurso de derechos humanos, sin un discurso civil alrededor. Y está otra que simplemente en la moda más cotidiana pone a las personas con discapacidad en el espectro de los consumidores, ¿no? Pero ahí vamos a hablar de eso más adelante. Quiero identificar esas dos vertientes dentro de la moda a partir de los años 90 eh, del uso de las personas con discapacidad. Radicalmente opuestos, pero con la misma intención, que es vender. Un momento. Ok, disculpen. En, entonces, bueno, muchos modelos con condiciones de discapacidad empiezan a aparecer en el panorama. Y es una forma también más contemporánea de ver la discapacidad insistentemente, pero de una manera que incomoda menos a las sensibilidades contemporáneas. Eh, pero el objetivo de alguna manera es lo mismo, ¿no? En vez de reducir la discapacidad a algo vulnerable, a algo cuchi, a algo manejable, es algo que lo engrandece, que lo exagera, que lo enaltece, que le da un poder de dramatismo, de exotismo. Aquí se muestra en la colección de Alexander McQueen eh, la fotografía de Amy Mullins, que es una estrella olímpica y también actriz, modelo, doble amputada, eh, que bueno, se ha hecho muy conocida precisamente por explotar esta exotismo de su propio ser, con artistas como Matthew Barney también, y tiene una famosa eh, charla TED en la que habla de sus 11 pares de piernas. Digamos que son personas que han tenido el privilegio
de hablar de su condición desde posiciones cómodas y han podido capitalizar su diferencia como de una manera muy triunfalista, como señala Garland Thompson en algún punto. Más allá de carecer de sus piernas, Amy Mullins responde a todas las categorías del cuerpo hegemónico de alguna manera, ¿no? Estéticamente, siendo una mujer blanca, siendo una mujer con poder económico, etc. Y bueno, sí, se le hace una crítica interesante a estos personajes porque más allá de engrandecerse como individuos, no aportan mucho a la comunidad, a un nuevo entendimiento de la comunidad de las personas con discapacidad, porque es solamente mediante un privilegio muy excesivo el que la discapacidad pasa a un segundo o tercer plano de sus realidades. Gillian Weiss, conocida como la cyborg, ¿no? La cyborg verdadera, la teórica de la discapacidad cyborg, gran crítica de Donna Haraway, habla de que ¿sabes? El cyborg común, la persona con discapacidad necesitada de prótesis común, la mayoría no tienen las posibilidades de tener unas piernas biónicas o 11 pares de piernas hechas por artistas. Entonces son modelos que no representan, que no tienen quizás, en el caso de la moda, un potencial para el cambio político, como podría tener otras lecturas. Em, Siguiente imagen. Vamos a lo realista. Ya el último de los modos en el que, bueno, se extiende bastante Garland Thompson. Porque de alguna manera yo siento que es difícil de hacer, aunque parezca el modelo más intuitivo de todos, o el modelo que quizás falsamente más acostumbrados estamos. Porque yo creo que desde los 90 hay como un falso realismo que de manera igualmente edulcorada eh, y subrepticia sigue, ¿cómo se dice? Generando clichés alrededor de la discapacidad, preservando esos clichés. Aquí, la imagen antigua a la que se remite Garland Thompson es la de imágenes de veteranos de guerra, que es no, estos son veteranos de la industria, perdón, no veteranos de guerra. Pero había es un subgénero fotográfico de personas, sobre todo hombres en este caso, que han perdido miembros sirviendo al proyecto moderno de nación, sea la industria de la fábrica y la industria militar. Eh, Debido a al incremento de la utilización de la máquina para ambos ámbitos, se empezaron a producir más, más lesiones, más personas con discapacidades adquiridas, y esto generaba problemas de desempleo, de desasistencia, porque una vez que las personas dejaban parte de su cuerpo en el trabajo y quedaban imposibilitados de seguir trabajando físicamente de esa manera, el Estado se desentendía de estos cuerpos de descarte. Entonces hay toda una fotografía de temprano interés social y antropológico, muy frontales, muy retratos, que enmarcan la discapacidad dentro de problemas sociales más extensos y que no insisten en una lectura fetichista de la diferencia. Es una fotografía que tiene como interés principal producir acercamiento, empatía e identificación. Todo lo contrario al modelo exótico, no separarte del género del humano, sino ponerte ahí en la misma línea. Trata de evitar la diferenciación y suscitar la identificación. Busca rutinizar la discapacidad, para bien o para mal.
enmarcarla dentro de simplemente una cantidad de categorías más de lo humano. Y acá está la interesante frase de Garland Thompson que dice que el realismo tiene el mayor poder político en un orden democrático, aunque se podría argumentar que lo transgresor logra el cambio social con mayor eficacia en las democracias. Es como, yo lo entiendo, es que esta forma realista de llegar a hablar de la discapacidad solo es posible luego de que, gracias a la retórica de lo transgresor, que es otra forma en la que Garland Thompson nombra lo exótico, haya hecho su trabajo disruptivo para generar un cambio de paradigma. Eh, y es ahí la contradicción final del ensayo de Garland Thompson, que señala como caminos definitivos para una nueva lectura de la discapacidad, dos posiciones polarmente opuestas, ¿no? Lo exótico y lo realista. A mí me parece más útil hablar de transgresor que de exótico en ese sentido, porque yo creo que hay formas muy realistas de trabajar la transgresión. Que el realismo más honesto puede ser profundamente transgresor. Y quizás eso sea interesante hablarlo a la luz de la conversación que vamos a tener con Edgar Martínez sobre la fotografía de personas con discapacidad. Eh, entonces, bueno, vamos a seguir. La siguiente imagen. Yo pienso que cada vez son imágenes más difíciles de leer y que la posición de Garland Thompson se puede defender como se puede cuestionar precisamente porque las imágenes no tienen una lectura unívoca, ¿no? Y eso igual es algo que ella advierte desde un principio. Todos los modelos participan de esa economía de la representación en, en coexistencia con los otros, siempre contaminados de los otros de alguna manera. Aquí muestra una imagen de una campaña del Fondo contra Cáncer de Mama que hicieron también como Bob Flanagan una parodia de la fotografía de moda más de ropa íntima que sexualiza los cuerpos para objetualizarlos para el placer de la mirada. Aquí usa una estética que juega con eso para desencajar y generar un choque cultural en las expectativas de la imagen de una mujer con poca ropa, que es aprovechar esa pulsión de mirar y mostrar lo incómodo. En este caso, la cicatriz de una mastectomía. Em, Entonces, lo transgresor en este caso, a pesar de que es una estética realista, fíjate que yo creo que Garland Thompson aquí habla un poco, sin mencionar eso, el potencial transgresor del realismo, es que te obliga a mirar una realidad enmarcada en una fantasía eh, y, y cuestiona lo que es normativo y lo que es transgresor. Ella habla del pecho erotizado como ahora normativo. En algún momento la desnudez fue transgresora, pero después se convierte en una norma como de la representación del cuerpo en la publicidad. Eh, un poco me hace pensar en lo que hablan las guerrilla girls, de que el único lugar que tiene la mujer, quizás en el discurso visual, para hablar más extenso que en el mundo del arte, es desnuda. Entonces, para mostrar una problemática como el cáncer, eh, utilizan esta trampa de lo normativo y lo transgresor para generar el interés que se quiere generar. Eh, entonces, de alguna manera es como llegar a las mismas eh, situaciones de Bob Flanagan por caminos diferentes y con una relación diferente con el espectador normado, como llama Garland Thompson. Siguiente. Ajá, aquí también es una frase que
de alguna manera McGruber utiliza como evidencia de que Garland Thompson, por más que trata de tratar a todas las retóricas de la misma manera, tiene una especial inclinación a proponer lo realista como la forma definitiva de, de hablar, de representar la discapacidad, porque además la vincula directamente a, a un clima post-movimiento de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad. Solo en ese clima de reentendimiento de la discapacidad desde lo comunitario y lo social, el modelo social muy temprano, permite que la cultura del momento llegue a esta representación aparentemente realista de los cuerpos con discapacidad. Eh, y entonces la siguiente imagen, ya va, que vuelve a las fotografías de modas, eso lo podemos pasar por, bueno, un pequeño comentario sobre la fotografía de modas, porque yo quiero terminar es hablando de Judy Human. Esta fotografía que muestra aquí es parte de lo que hablé sobre el uso de las personas con discapacidad en la publicidad de modas, de venta de ropa, que más que también hacerlo con una intención de reivindicación política, lo que hace es tomar ventaja del poder adquisitivo de las personas con discapacidad que se suman a, al mercado simplemente como consumidores. Es como pensar, se está ignorando un sector de la población que es potencialmente consumidor. Esto, bueno, es una realidad muy anglosajona, ¿no? Hablar de que en un momento, a partir de los años 90, gracias a leyes reivindicativas y cambios de paradigmas que permitieron a las personas con discapacidades acceder a la educación, salir de instituciones, acceder al trabajo, tienen ahora un poder adquisitivo y pueden ser consumidores, no es el caso de América Latina, no es el caso de Venezuela. Y los índices de pobreza vinculados a discapacidad, y aquí hablamos del mundo entero, son bien serios y preocupantes. Entonces, hablar de esta llegada triunfal a que las personas con discapacidades acceden a la democracia mientras pueden ser consumidores es un poco the American Dream. Este, entonces, bueno, y también, bueno, podemos hacer una parte ahorita con la cruzada política que hay en los Estados Unidos contra la contra la diversidad y la inclusión como valores. Es un momento para recordar que no se puede dar por sentado que las personas con discapacidades como colectivo político llegaron a un lugar, a un llegadero de estabilidad de sus derechos, como tampoco se puede decir que de ninguna de las comunidades marginadas, ¿no? Lo que estamos viendo hoy en día confirma que los derechos humanos sí pueden ser regresivos y que hay que estar permanentemente en la pelea por ellos. Siguiente imagen. Otro género, y el género final del que habla Garland Thompson en este ensayo, es el género del retrato oficial, es decir, el retrato político de personas con cargos electos o no electos, pero del gobierno. Eh, Se supone que es una estética absolutamente democrática en la que de manera impersonal, desprejuiciada, descargada de emocionalidad e ideología, más allá de los valores democráticos, se fotografía a las personas por igual. Eh, entonces, ella usa el ejemplo, vamos a leer esta última frase. Las convenciones que rigen dichas imágenes, el retrato oficial, buscan el efecto de lo cotidiano, dotado de la suficiente dignidad y autoridad para comunicar la importancia del cargo, pero no lo suficiente para separar al funcionario del electorado. Este ser humano fotografiado simplemente tiene la dignidad de un cargo de servicio público, pero no se le señala como diferente por ninguna otra cosa. Vamos a pasar a la siguiente imagen. Es la imagen con la que cierra Garland Thompson las imágenes del ensayo.
con la fotografía oficial de Judy Heumann en su silla de ruedas cuando trabajaba en el Departamento de Educación para Bill Clinton. Muy pronto después de la proclamación de la ley de personas con discapacidad en Estados Unidos, en el año 90, en la época de Bush padre, que fue un inmenso logro de la comunidad liderada durante por lo menos 40 años por Judy Heumann, que está ahí fotografiada. De alguna manera como la culminación de esa lucha épica por los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos, Judy Heumann, la gran artífice de esto, termina teniendo un cargo en la administración pública, representando el ingreso, el acceso político de las personas con discapacidad. Y entonces, bueno, como llegando a Judy Heumann como la persona que epitomiza el modelo triunfalista del realismo, de la discapacidad inserta en la democracia, eh, es algo que cuestiona fuertemente McGruber porque dice que le está dando, digamos, como un peso jerárquico a lo realista por sobre lo exótico, que ha sido de alguna manera el método disruptivo por excelencia, no solo de artistas, sino de activistas, para llegar al lugar en donde están. Entonces, me parece que la imagen de Judy Heumann, bueno, me parece a mí, a muchos, da mucho de qué hablar porque la forma en que Judy Heumann y su colectivo político llegaron a lograr la proclamación de esta ley fue siempre por métodos muy transgresores y muy disruptivos, como se puede ver claramente en el documental Free Camp, que lo pueden ver en Netflix, lo pueden ver en YouTube, está plenamente liberado, porque atestigua justamente eso, cómo fueron los sectores más estigmatizados y abyectos de la discapacidad los que lograron abrir un hueco en la época de los derechos civiles para las personas con discapacidades. Lo hippie, lo contracultural, lo grotesco del cuerpo, las relaciones paralelas a la familia normativa, al trabajo normativo, a todo lo disruptivo que tiene de por sí la discapacidad cuando decide utilizar esa disrupción a su favor. Entonces es alguna forma de lavar la historia como hemos estado acostumbrados a ver, después de que se logran los logros, pues valga la redundancia, de una lucha por los derechos civiles, la historia termina siempre exaltando a aquellos personajes que menos chocan con la lectura hegemónica y que de alguna manera son más manejables. Y si no hay personajes para elegir, a esos mismos personajes los maquillan y los convierten en una figura domesticada, como es Judy Heumann ahí en esa foto en los 90. Si la comparan con un video de Judy Heumann en los años 60, van a ver una persona absolutamente radical y disruptiva, eh, utilizando justamente esa radicalidad, esa disrupción para acceder a, a los derechos políticos. Entonces, bueno, vamos a leer aquí si hay algo interesante. No, es lo que ya hemos hablado. No se habla de sus logros sobrehumanos, ni que haya superado nada triunfalmente. Es simplemente la imagen de un funcionario público. Pero la historia es más compleja que eso. Y, y sabemos cómo es que Judy Heumann llegó a ese lugar. Bueno, justamente queda media hora para que conversemos, pero bueno, me interesa dejar dicho que se está haciendo una película sobre Judy Heumann, que murió hace máximo 2 años. Ella tiene una memoria muy bella llamada Being Human, que juega con su apellido y con el hecho de ser humano, simplemente, más allá de ser conocida, su legado sea la madre de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, será muy interesante ver justamente
lo disruptivo del personaje más allá de su retrato oficial. Em, Justamente creo que la película se va a centrar en la toma de un edificio federal en San Francisco, que fue para exigir la primera aprobación de una ley de rehabilitación que garantizara la igualdad política y que llevó más de 20 años después a la promulgación de la ley nacional. Eh, Cuando Judy Human lideró la ocupación del edificio federal más larga de la historia de los Estados Unidos. Eh, una ocupación que terminó con la firma del decreto de la Ley de Rehabilitación 504, que hoy en día está en vigencia y que hoy en día está en peligro de ser derogada por la legislación estadounidense. Hay mucha presión de sectores conservadores por derogar esa ley de rehabilitación. Y me parece muy oportuno en el momento histórico que se haga una película sobre Judy Human. Ya, bueno, pueden investigar sobre las opciones de casting. También se ha hecho siempre énfasis en buscar una actriz con discapacidad, darle la oportunidad a una actriz formada con discapacidad para encarnar a Judy Human. Es algo que está sonando mucho en estos días, justamente acaban de confirmar que Mark Ruffalo va a estar en el casting, entonces digamos que va a ser una película muy mainstream sobre la discapacidad, que hay que estar atentos y que hay que aprovechar también para poner en práctica estas formas de lectura que hay alrededor de la discapacidad, ¿no? De qué manera se va a hablar de esta historia en una película así de potencialmente mainstream. Entonces, bueno, ya no divago más, tenemos media hora para preguntas, eh, comentarios, etcétera. Quienes están aquí en persona y bueno, queda para quienes nos puedan escuchar después. Cuéntenme. Si no, también nos podemos dejar así y hablar de las cosas por venir. Bueno, yo voy a hablar de eso un poco mientras no me interrumpan, que es lo que espero que hagan. No tenemos las fechas establecidas, pero igual, aunque se hace para grabarlo y para que quede disponible, queremos siempre, bueno, la participación en vivo, que es muy importante. Vamos a tener la entrevista a Ana Sofía Torres, de México. Eh, Creo que esa va a ser la primera de las entrevistas y luego tendremos a Edgar Martínez, fotógrafo venezolano. Y bueno, puedo adelantar que voy a hacer una especie de autoentrevista para dejar un registro de lo que ha sido la trayectoria mía con la discapacidad desde el activismo tradicional hasta el arte. Eh, Haciendo un recuento histórico que no me interesa que sea tanto histórico como de amplitud de formas de hablar del mismo tema. Eh, de qué manera he logrado entremezclar todos esos aspectos de mi interés en la discapacidad y mi experiencia con la discapacidad en una sola, en diferenciada, eh, no sé, materia. Eh, sí, hablen ahora o callen para siempre. Javier, ¿estás por ahí? Nos tomamos una foto. Bueno, fue tu invento. Importante aclarar. Este, sí, sí, me parece una oportunidad importante de hacer un corte también de lo que he hecho en los últimos 10 años,
que a mí particularmente me sirve mucho para posicionarme hacia lo que viene, no quedarme pegado y reconocer los cambios, a veces radicales de lectura que uno puede haber tenido respecto a las cosas. Y también señalando de alguna manera un camino para radicalizarse a quien pueda interesar, ¿no? Desde leer una legislación como la Ley de Personas con Discapacidad en Venezuela, a tener este tipo de conversaciones que estamos teniendo en el seminario, que es, como puedo decir, ¿no? El momento que cambió para mí todo fue leer en el 2007 esa ley, absurdamente. Entonces, bueno, los caminos que pueden llevarte a leer el modelo social de la discapacidad y bueno, a emprender ese camino. Em, Estoy trabajando en ese recorrido, pues, en esa retrospectiva mínima que vamos a hacer y que espero que también estén ahí acompañándonos, quienes puedan, pues. Em, exacto. Hola, aquí estoy. Eh, bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, bueno, gracias a ustedes por la atención. ¿Qué les quería decir? Se me olvidó lo que iba a decir. Ah, bueno, no, que el Discord va a seguir estando activo porque, bueno, es un buen lugar, aunque sea para archivar lo que vamos haciendo. Que siempre esté ahí los links, que siempre esté ahí las lecturas, que todo el que quiera contribuir ahí pueda hacerlo. Y yo creo que la ventaja que tiene el Discord es eso, ¿no? Que no hay un solo medio posible, se puede usar de todo. Entonces, bueno, seguiremos ahí, seguiremos impulsando a que se metan, porque también es una herramienta importante para generar comunidad, pero parece ser más práctico y más inclusivo hacer los encuentros en vivo por Google Meet. Entonces, bueno, realmente fue algo también a partir de la conversación con Ana Sofía, que no ha estado participando precisamente por eso. Eh, Su entrevista la vamos a hacer por Google Meet y bueno, seguiremos de esta manera. Bueno, podemos dejarlo así entonces, para yo descansar tanto hablar. Gracias. Quedo atento a los comentarios. Sigamos leyendo a Garland Thompson y aplicándola a la vida y al arte. Gracias.